Vamos a dar inicio con el ejemplo utilizando ya el algoritmo del programa para análisis sintáctico predictivo no recursivo. Vamos a utilizar la tabla que generamos con el algoritmo primero y siguientes, la tabla de análisis sintáctico M, y nuestra cadena de entrada va a ser una id más id por id. Entonces en la pila vamos a tener nuestro delimitador y el símbolo de entrada de nuestra gramática. Entonces la entrada es id más id por id y nuestro delimitador. Entonces, como dice apuntar a E al primer símbolo de W. Entonces dice AE es el apuntador. Entonces dice hay que apuntar dar inicio al apuntador que vamos a estar trabajando. Entonces nuestro apuntador va a ser ese. Ok, ahí está el apuntador. Dice, entró el ciclo repeat, dice, sea X el símbolo de la cima de la pila. Aquí está es la E. Y A el símbolo apuntado por AE, es el id. Dice, si X es terminal, no es una terminal, o es un delimitador, en la cima de pila está E, entonces es un no terminal. Entonces nos vamos a dar lo contrario. X es un no terminal. Y si X, si el par ordenado mx, a es igual a x que genera o produce un valor, entonces nuestra gramática va a ser, nuestra tabla va a ser, tenemos va a ser m x, id. Entonces si nos vamos a nuestra tabla de análisis sintáctico m, entonces sería que con id es una producción que genera a t e'. Ahí está. Este par ordenado, si lo buscamos, nos genera, o está la producción E que genera TE'. Entonces eso lo vamos a insertar en nuestra gramática. Entonces, aquí en nuestro ejercicio, entonces en la cima de la pila, entonces dice, extraer a X de la pila, meter a YK-1 hasta 1 en la pila, con Y1 en la cima, emitir la producción X que genera Y1, Y hasta YK. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a meter a la pila E', en sentido inverso, que este va a estar primero y luego va a estar la T, y esto va a quedar igual. Y la salida va a ser E que genera TE'. Ahí está. Ahora checamos el siguiente, regresamos. Dice si X al símbolo inicial de la pila, en este caso va a ser T, el símbolo inicial de la pila. Y A el símbolo apuntado por AE, el apuntador sigue siendo el id, ese no ha cambiado. Si X es un terminal, T no es terminal, es una terminal, entonces vamos de lo contrario. Dicen si el par ordenado X, o sea, ahora el par ordenado ya cambia. Ahora ya no va a ser E, ahora va a ser T, I. Entonces, el par ordenado nos damos T con I va a ser T que genera AFT'.
Ahí está. Entonces dice, saca a X de la cima de la pila. Entonces el símbolo de la pila es T. Insertamos el valor que vamos a tener, entonces va a ser T', F. Entonces la salida va a ser T que genera a Ft'. Ahí está. Ahora dice, regresamos, dice, si AX el símbolo inicial de la pila, ahora es F, y el apuntador es el ID. Entonces nuestro par ordenado dice, X es terminal, no, es una terminal, entonces regresamos, dice, si el par ordenado ahora va a ser F, ID, F genera está. Dice que F genera a un ID. Entonces dice que saquemos a F de la pila. Entonces ahora sería F así. Y ahora sería, sustituimos lo que genera el F genera un ID. Entonces ahí está. Entonces la salida es F que genera ID. Ahí está. Entonces ahora regresamos otra vez. Ya X el símbolo de la cima de la pila. Ahora el símbolo de la pila es ID. Y A, que es el ID, es el símbolo apuntado por ahí. Dice si X es un terminal, o sea, ID es terminal, sí. Dice extraer a X de la pila y avanza el apuntador. Entonces ahora sería T', y avanza el apuntador. Ahora el apuntador va a ser ¿dónde está? Ahora el apuntador es el más. Ahí está. Así nos quedó. Ahora sigue. Regresamos otra vez al inicio. Dice CX el símbolo de la cima de la pila. Ahora el símbolo de la pila es T'. Y el apuntador es el más. Dice si X es un terminal, T' no es terminal. Entonces va de lo contrario. Ahora dice si T' y el apuntador es el más. Entonces vamos T' con un más. No hay una producción que sea T' con un más. Entonces sacamos a T' de la pila y nos quedaría E'. Y aquí también es prima. Me falta ponerle la de la prima. Así. Así.
Entonces aquí la salida sería T' que nos genera una cadena vacía. Entonces vamos a insertar un símbolo vamos a buscar voy a poner está el símbolo griego de lambda. Bueno, como lambda voy a utilizar este va a ser como lambda. El prima genera a cadena vacía. Bueno, en este caso vamos a utilizar ese símbolo. Entonces ahora aquí están encima de la pila. Bueno, encima de la pila está E'. Esta E' con un más. E' con un más nos va a generar E' que genera a más T'. Ahí está. Entonces lo vamos a sacar a E' de la pila y vamos a introducir nuestro valor. Entonces sería de forma al revés E' T más, que es la parte de acá. Esto va a pasar igual. Y entonces la salida sería E' que genera a más T'. Ahí está. Aquí el símbolo de la cima de la pila es más y nuestro apuntador está en más, entonces dice que extraemos al símbolo de la cima de la pila, que es el más, y avanzamos nuestro apuntador. Ahora nuestro apuntador ya no es el más, ahora va a ser el ID. Ahí está. Ahí quedó. Ahora, ¿quién está en la cima de la pila? La cima de la pila está T. Entonces buscamos la combinación. Aquí ahora va a ser T. Y acá va a ser ID. Y si buscamos en la tabla va a ser T, que genera a T con un ID es a FT'. Entonces regresamos y decimos que T' está en la cima de pila, es no terminal, entonces lo sacamos. E', T'F. Ponemos la producción que generó de manera inversa.
Ahí está. Entonces esto pasa igual, entonces la salida es T, que genera ft'. Ahí está. Ahora tenemos a f con un ID, entonces aquí sería la producción es f que genera a un ID. Entonces sacamos a f de la pila ahí está, y la salida es f que genera a un ID. Ahora el símbolo de la cima de la pila es un terminal, entonces dice que saquemos al terminal y avancemos al apuntador. Para nuestro apuntador va a ser el signo de por. Ahí está. Ahora tenemos un T' en la cima de la pila y un por. Entonces vamos a buscar en nuestra tabla un T' por un por y nos va a dar, vamos a ver, el par ordenado va a ser un T', su multiplicación, entonces T' nos va a generar un por ft'. Entonces dice que saquemos a T de la T' del pelo, insertamos la producción, entonces sería, pero la producción está de manera inversa, entonces sería T' F por, ahí está, este es un por. Esto pasa igual, entonces la salida sería T' que genera a por ft'. Quien está encima de la pila está un símbolo terminal, entonces que saquemos el símbolo terminal y avancemos nuestro apuntador. T', T', F. Entonces a nuestro apuntador va a ser el ID. Ahora volvemos a tener la combinación F ID y la salida, ahí está. Entonces sustituimos a el símbolo de la pila, el F por el ID, entonces sería F', T', ID. Esto pasa igual. Más esto. Y la salida es F que genera un ID. Entonces nuestra salida aquí es símbolo inicial de la pila, es un símbolo terminal. Entonces que saquemos al símbolo terminal y avancemos el apuntador. Quedaría así. Entonces aquí ahora ese es el apuntador. Entonces ahora la siguiente del símbolo de la pila es un T'. Es un T'.
que tiene un apuntador. Entonces T' que nos genera una cadena vacía. Entonces T' vamos a sacar a T' de la pila y vamos a poner ahí está. Entonces aquí sería T' que genera a cadena vacía, y habíamos dicho que genera, esta es la de aquí, la cadena vacía. Entonces ahora tenemos la combinación E' con un delimitador, entonces es E' que genera una cadena vacía. Entonces aquí sería así. Entonces sacamos a E' de la pila. Así. Entonces metemos un delimitador aquí y acá otro delimitador. Entonces, y ahí suelta el recorrido, entonces la cadena sí pertenece al lenguaje y sintácticamente está correcto. Bueno, así es el funcionamiento del análisis sintáctico predictivo no recursivo.